Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos y hermanos en Cristo nuestro Señor. Muchos católicos señalan que les falta conocer la historia de la Iglesia. Muchas veces podemos conocer, sí, efectivamente, de la historia universal, de la historia de cada país, pero de la Iglesia, lamentablemente, casi nada se nos ha enseñado, o muy poco, poquísimo. Y esa deuda, obviamente, es un gran déficit, es un talón de Aquiles para, para el católico en general. Y eso porque también a través de la historia podemos conocer la verdad. Y no es la verdad que nos ha llegado por panfletos originados después de la Reforma Protestante, que empezaron a atacar a la Iglesia Católica con la Inquisición y muchos otros temas más, ¿no?, que ahora no viene el caso comentar. Y hoy queremos hablar de un tema histórico hermosísimo, que se trata de este pastor, de este obispo de la Iglesia Católica del siglo II, que viene de los tiempos apostólicos y se le va a reconocer como un padre apostólico, un padre de la Iglesia. Y se le dice padre apostólico precisamente porque tiene este enlace con los apóstoles, al haber sido él nada más ni nada menos que discípulo de los apóstoles. Ya algunos padres de la Iglesia lo vinculan como discípulo de San Juan el Apóstol. Y me estoy refiriendo pues a San Ignacio de Antioquía. Antioquía, recuerden, ahí en Hechos capítulo 11, versículo 26, se señala que, que ahí en esta iglesia antioquena de Siria, al norte de Israel, por primera vez se va a reconocer a los discípulos de Cristo como cristianos, como cristianos. Y aquí en esta sede, también, de antioquena, Antioquía, ¿no?, se le va a reconocer también a la iglesia como iglesia católica. Y no es solamente por el reconocimiento, ya sea como adjetivo o como sustantivo, sino sobre todo porque en esta carta que vamos a compartirles, San Ignacio la reconoce como la iglesia que preside en el amor, ¿no? Y no solamente en el amor, sino a todas las demás iglesias. Y ese es un punto que luego que se descubrió esta, esta, todas estas colecciones, las cartas de San Ignacio, que son 7 en total, una de ellas dirigida al gran San Policarpo, otro gran obispo de Esmirna, que es señalada ahí en el libro del Apocalipsis. Entonces va a surgir una gran controversia en el mundo del cristianismo. Es decir, los hermanos protestantes no la van a querer reconocer como auténticas, pero a lo largo de los estudios, de los siglos, a partir de fines del siglo XV, y así sucesivamente, 16, 17, incluso hasta nuestros tiempos, están llenas de controversia. Ya muchos protestantes sí las llegan a reconocer como auténticas. Y bueno, entonces, en todas estas 7 cartas vamos a encontrar esbozos de la fe católica. La Iglesia Católica, la Iglesia Romana, que preside pues en Roma, la jerarquía que está establecida por obispos, por presbíteros, por diáconos, la Eucaristía como cuerpo real y sangre real de nuestro Señor Jesucristo, la unidad de la Iglesia, el matrimonio como un sacramento religioso que necesita obviamente la bendición del obispo. Y así encontramos muchas más. Pero hoy día vamos a tratar solamente de esta maravillosa carta a los romanos, ¿no?, en la que ahí
San Ignacio nos transmite un sentimiento lleno de emociones, lleno de amor por estar con Cristo Jesús, un querer partir al cielo, estar con Cristo, Cristo que lo llena todo. En ese sentido, San Ignacio va a ser el modelo de cristiano eh, que nos va a dar esa pauta, ese camino de, de cómo seguir a Cristo nuestro Señor, de no tenerle miedo a la muerte. Esto es algo precioso porque Él, en, en esta prisión que va a tener, eh, estamos en los tiempos del emperador Trajano. Trajano va a gobernar por los años 98 al 117 después de Cristo, y es mandado a apresar y mandado al martirio para ser pues comido por las fieras. Y en este camino va a mostrarle a todos los cristianos que no hay que temer a la muerte, que el martirio antes bien se va a convertir en esa imitación de Cristo, de su pasión. Él nos va a hablar ahí de la pasión de Cristo y que por el amor como Cristo pues nos ha tenido de morir en la cruz, de pasar esta pasión. No hay otra forma también de mostrar esta reciprocidad de amor, siendo discípulos de Cristo, pues también cargando nuestra propia cruz. Y si es el caso de morir por Cristo, pues moriremos. Y eso es lo que nos enseña aquí San Ignacio. El sufrimiento, las persecuciones, vienen a ser pruebas de ser verdaderos discípulos de Cristo, hasta llegar, como decía, a imitarlo en la pasión. Ser cristiano no es solamente serlo de nombre, nos va a decir, sino serlo en las obras, en los hechos. Y esta forma de, de vivir la vida por Cristo y darla en martirio, esa va a ser una forma extraordinaria, pues, de seguir esta imitación y discipulado de Cristo. San Ignacio, como lo vamos a ver en las cartas y en los lugares en los que se va a detener, por ejemplo, ahí en Esmirna y en Troas, va a recibir la visita de muchas personas, de muchas personas representantes de las diferentes iglesias del Asia Menor. Y entonces, estas cartas nos muestran que San Ignacio es un obispo muy, pero muy querido. Y la carta a los romanos, como vamos a ver, hay un pequeño esbozo en el que San Ignacio nos va a mostrar que Cristo es Dios verdadero, sí, Dios verdadero. Ahí va a atacar la herejía de los testigos de Jehová que no lo reconocen a Cristo como Dios, sino como el arcángel Miguel. Y también, así, muy rápidamente, a diferencia de las otras cartas, en las que nos va a enseñar que Cristo ha venido a redimirnos, hecho carne, y ahí va a contraatacar a los gnósticos, y sobre todo a esta herejía que estaba surgiendo en el cristianismo, el docetismo. Las cosas maravillosas que nos va a decir de la Eucaristía. Nos va a decir que es el cuerpo de Cristo, pan de Dios, la sangre que va a ser bebida incorruptible, es decir, que sí es para la vida eterna. La vida eterna no es algo pues que se corrompa. Y como lo decía, sobre la iglesia romana, que va a ostentar el primado del cristianismo primitivo. Y vamos a ver cómo es que en la introducción, en el prólogo de la carta, va a alabar de manera extraordinaria y va a dedicar más líneas que en las otras cartas, cuando saluda, por ejemplo, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Troyas, eh, eh, a la de Magnesio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que la alaba, por ser pues esta, la iglesia. Recuerden que en el año 70, los romanos, por esta sublevación de los judíos,
destrozaron Jerusalén y los expulsaron de la Palestina. Entonces, ya, si bien es cierto, la primera sede fue en Jerusalén, pero posteriormente, y ya desde esos tiempos, ya vemos en las cartas de los apóstoles que ya Roma, la iglesia romana, ya tenía esta, digamos, este privilegio, este sitial, que poco a poco, pues, se va dando. Las cartas de San Pedro, el mismo hecho de los apóstoles que acaba justamente en Roma, ya nos dan estas luces de que Roma va a ser la iglesia primada de todo el cristianismo. Bien, entonces vamos a ver aquí, miren un poquito acá, quiero compartirles aquí, a ver, un ratito, acá, aquí está, miren, qué precioso, aquí en el capítulo 2 de la carta nos dice: no me concedáis otra cosa que el que sea derramado como una libación a Dios, en tanto que hay el altar preparado. Es bueno para mí emprender la marcha desde el mundo hacia Dios para que pueda elevarme a Él. Ahí está reconociendo y pidiendo el martirio. ¿Se acuerdan ustedes que San Pablo escribía a los filipenses, ahí en la capítulo 1, del versículo 21 al 24, que él tenía una indecisión de ya de partir a Cristo o de quedarse acá todavía en la tierra, porque de esta manera le iba a servir a toda la iglesia en su crecimiento tanto doctrinal como espiritual? Miren lo que escribía Pablo: Cristo es mi vida y de la misma muerte saco provecho, pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos, de modo que ya no sé qué escoger. Estoy apretado por los dos lados. Por una parte siento gran deseo de largarme y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Pero pensando en ustedes, conviene que yo permanezca en esta vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pero miren cómo es que ya San Ignacio, pues él también va a ver que también les va a servir como modelo de vida y sobre todo grandemente su martirio, su partida con hacia Dios, hacia Cristo. Ahí tenemos las dos caras de la moneda. Pablo, que decidió quedarse todavía para servir a la iglesia, y San Ignacio, que va a querer el martirio por amor a Cristo, moría por estar con Cristo. Obviamente San Pablo también, ¿no? Pero aquí está completo el catolicismo. En el capítulo 7, miren, ahí nos habla de la Eucaristía y nos dice San Ignacio: no tengo deleite en el alimento de la corrupción o en los deleites de esta vida. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo, que era del linaje de David, y por bebida deseo su sangre, que es amor incorruptible. Miren, deseo el pan de vida, nos dice, que es la carne de Cristo. Es lo que nos dice San Juan ahí en el capítulo 6, desde el versículo 33 en adelante. Aquí nomás les voy a compartir unos versículos. Empiezo con Juan capítulo 6, versículo 33. Y dice literalmente: el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo. Es lo mismo que dice arriba Ignacio: deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo. Y vamos a ver que a continuación, sí, eh, San Juan el apóstol nos va a decir que sí es la carne de Cristo. Versículo 41. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Versículo 50. Aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Incorruptible, ahí está. Y luego el versículo 51, aquí viene de cajón: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Versículo 58. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que en el versículo 55 va a decir:
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y finalmente, esta partecita, este saludo a la iglesia de Roma, va a decir San Ignacio, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabienes, digna de alabanza, digna de éxito, digna en pureza, y teniendo la presidencia del amor, andando en la ley de Cristo. Excelente. Este saludo no se le da a ninguna de las otras 5 iglesias que también dirige saludos. Miren, y Romanos capítulo 6, cuando habla San Pablo, cuando escribe a los romanos, escuchen lo que dice. A estos pueblos pertenecen ustedes, elegidos de Cristo Jesús, que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado y consagrado. Versículo 8. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Cristo Jesús, por todos ustedes, pues su fe es alabada en el mundo entero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, pues entonces, hermanos, vamos a dar lectura a esta preciosísima carta que sé que a ustedes les va a encantar. Y si quieren, pueden conseguirla. Miren, yo la he conseguido de acá, de este libro, que es de un erudito protestante. Se llama Obras Escogidas de los Padres Apostólicos. Editor Alfonso Ropero, de la editorial CLIE. Pero pueden encontrarla también de bibliotecas o librerías católicas. Bien, vamos a darle la lectura preciosa. Y les pido las disculpas del caso porque lamentablemente no tengo el suficiente tiempo para poder hacer las ediciones correspondientes. Carta a los romanos, San Ignacio de Antioquía. Ignacio, que es llamado también Teóforo, a aquella que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo, a la Iglesia, que es amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas, que son por la fe y el amor a Jesucristo nuestro Dios, a la que tiene la presidencia en el territorio de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de bienaventuranza, digna de alabanza, digna de éxito, digna de pureza, y teniendo la presidencia del amor, andando en la ley de Cristo, y llevando el nombre del Padre, iglesia a la cual yo saludo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Padre, a los que en la carne y en el Espíritu están unidos a cada uno de sus mandamientos, siendo llenos de la gracia de Dios sin fluctuación y limpiados de toda mancha extraña. Salutaciones abundantes en Jesucristo nuestro Dios en su intachabilidad. Por cuanto, como respuesta de mi oración a Dios, me ha sido concedido ver vuestros rostros piadosos, de modo que he obtenido aún más de lo que había pedido, porque llevando cadenas en Cristo Jesús, espero saludaros, si es la divina voluntad, que sea contado digno de llegar hasta el fin, porque el comienzo ciertamente está bien ordenado, si es que alcanzo la meta, para que pueda recibir mi herencia sin obstáculo, porque temo vuestro mismo amor que no me cause daño, porque a vosotros es fácil hacer lo que queréis, pero para mí es difícil alcanzar a Dios a menos que seáis clementes conmigo. Porque no quisiera que procurarais agradar a los hombres, sino a Dios, como en realidad le agradáis. Porque no voy a tener una oportunidad como esta para llegar a Dios, ni vosotros. Si permanecéis en silencio, podéis obtener crédito por ninguna obra más noble. Porque si permanecéis en silencio y me dejáis solo, soy una palabra de Dios. Pero si deseáis mi carne, entonces nuevamente seré una mera voz humana. No me concedáis otra cosa que el que sea derramado como una libación a Dios, en tanto que hay todavía un altar preparado, para que formando vosotros un coro en amor, podáis cantar al Padre en Jesucristo,
porque Dios ha concedido que yo, el obispo de Siria, se halle en Occidente, habiéndolo llamado de Oriente. Es bueno para mí emprender la marcha desde el mundo hacia Dios, para que pueda elevarme a Él. Nunca habéis recibido a nadie de mala gana. Fuisteis los instructores de otros, y mi deseo es que las lecciones que impartís como maestros las confirméis. Rogad solo que yo tenga poder por dentro y por fuera, de modo que no solo pueda decirlo, sino también desearlo, que pueda no solo ser llamado cristiano, sino que lo sea de veras. Porque si resulto serlo, entonces puedo ser tenido como tal y considerado fiel, cuando ya no sea visible al mundo. Nada visible es bueno, porque nuestro Dios Jesucristo, estando en el Padre, es el que más fácilmente manifestado. Cuando el cristianismo es aborrecido por el mundo, la obra que le toca cumplir no es mostrar elocuencia de palabra, sino poder del alma. Escribo a todas las iglesias y hago saber a todos de mi propio libre albedrío. Moriré gustoso por Dios si vosotros no lo impedís. Os exhorto, pues, que no uséis de una bondad fuera de tiempo. Dejadme que sea entregado a las fieras, para llegar así a Dios. Trigo soy de Dios, y he de ser molido por las dentelladas de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. Antes, atraed a las fieras, para que puedan ser mi sepulcro, y que no deje parte alguna de mi cuerpo detrás, y así cuando pase a dormir, no seré una carga para nadie. Entonces seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo, cuando el mundo ya no pueda ver mi cuerpo. Rogad al Señor por mí, para que por medio de estos instrumentos pueda ser hallado un sacrificio para Dios. No os mando nada, cosa que hicieron Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles. Yo soy un reo. Ellos eran libres, pero yo soy un esclavo. En este mismo momento, con todo, cuando sufra, entonces seré un hombre libre de Jesucristo y seré levantado libre en Él. Ahora estoy aprendiendo en mis cadenas a descartar toda clase de deseo. Desde Siria hasta Roma he venido luchando con las fieras, por tierra y por mar, de día y de noche, viniendo atado entre 10 leopardos, o sea, una compañía de soldados, los cuales, cuanto más amables se les trata, peor se comportan. Sin embargo, con sus maltratos, paso a ser de modo más completo un discípulo. Pese a todo, no por ello soy justificado. Que pueda tener el gozo de las fieras que han sido preparadas para mí, y oro para que pueda hallarlas pronto. Es más, voy a atraerlas para que puedan devorarme presto, no como han hecho con algunos a los que han rehusado tocar por temor. Así, si es que por sí mismas no están dispuestas cuando yo lo estoy, yo mismo voy a forzarlas. Tened paciencia conmigo, sé lo que me conviene. Ahora estoy empezando a ser un discípulo. Que ninguna de las cosas visibles e invisibles sientan envidia de mí por alcanzar a Jesucristo. Que venga el fuego y la cruz, y los encuentro con las fieras, dentelladas y magullamientos, huesos dislocados, miembros descerdados, el cuerpo entero triturado. Vengan las torturas crueles del diablo a asaltarme, siempre y cuando pueda llegar a Jesucristo. Los confines más alejados del universo no me servirán de nada, ni tampoco los reinos de este mundo. Es bueno para mí el morir por Jesucristo, más bien que reinar sobre los extremos más alejados de la tierra. Busco a aquel que murió en lugar nuestro, a aquel deseo que se levantó de nuevo por amor a nosotros. Los dolores de parto son para mí inminentes. Tened paciencia conmigo, hermanos. No me impidáis el vivir. No deseéis mi muerte. No entreguéis al mundo a quien anhela ser de Dios, ni le seduzcáis con cosas materiales.
Permitidme recibir la luz pura. Cuando llegue allí, entonces seré un hombre. Permitidme ser un imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le tiene a Él consigo, que entienda lo que deseo y que sienta lo mismo que yo, porque conoce lo que me apremia. El príncipe de este mundo de buena gana me despedazaría y corrompería mi mente que mira a Dios. Que ninguno de vosotros que estéis cerca, pues le ayude. Al contrario, poneos de mi lado. Esto es del lado de Dios. No habléis de Jesucristo y a pesar de ello, deseéis el mundo. Que no haya envidia en vosotros, aun cuando yo mismo, cuando esté con vosotros, os ruegue, no me obedezcáis, sino más bien haced caso de las cosas que os he escrito. Porque os estoy escribiendo en plena vida, deseando con todo la muerte. Mi amor ha sido crucificado. Ya no hay en mí fuego para amar la materia, sino solo agua viva que murmura dentro de mí, diciéndome, ven al Padre. No tengo deleite en el alimento de la corrupción o en los deleites de esta vida. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Cristo, que era del linaje de David, y por bebida deseo su sangre, que es amor incorruptible. Ya no deseo vivir según la manera de los hombres, y así será si vosotros lo deseáis. Deseadlo pues, y que vosotros también seáis deseados, y así vuestros deseos serán cumplidos. En una breve carta os lo ruego, creedme. Y Jesucristo os hará manifiestas estas cosas para que sepáis que yo digo la verdad. Jesucristo, la boca infalible por la que el Padre ha hablado verdaderamente. Rogad por mí para que pueda llegar a la meta por medio del Espíritu Santo. No os escribo según la carne, sino según la mente de Dios. Si sufro, habrá sido vuestro buen deseo. Si soy rechazado, habrá sido vuestro aborrecimiento. Recordad en vuestras oraciones a la iglesia que está en Siria, que tiene a Dios como pastor en lugar mío. Jesucristo solo será su obispo, Él y vuestro amor. Pero en cuanto a mí, me avergüenzo de ser llamado uno de ellos, porque ni soy digno, siendo como soy el último de ellos y nacido fuera de tiempo. Pero he hallado misericordia para que sea alguien si es que llego a Dios. Mi espíritu os saluda y el amor de las iglesias que me han recibido en el nombre de Jesucristo, no como mero transeúnte, porque incluso aquellas iglesias que no se hallan en mi ruta según la carne, vinieron a verme de ciudad en ciudad. Ahora os escribo estas cosas desde Esmirna, por mano de los efesios, que son dignos de toda bienaventuranza, y Croco, también un hombre que me es muy querido, está conmigo, y muchos otros también. Por lo que se refiere a los que fueron antes que yo de Siria a Roma, para gloria de Dios, creo que ya habéis recibido instrucciones. Hacedles saber que estoy cerca, porque todos ellos son dignos de Dios y de vosotros, y es bueno que renovéis su vigor en todas las cosas. Estas cosas os escribo a 9 días antes de las calentas de septiembre. Pasadlo bien hasta el fin en la paciente espera de Jesucristo. Hermoso texto que nos ha regalado aquí San Ignacio de Antioquía, un hombre humilde. Él se pone como último de los obispos y señala a Cristo también como obispo. Ahí encontramos esta sucesión apostólica, Jesucristo, los apóstoles, los obispos, y cómo él ruega que no lo detengan en el camino. Tenemos un gran ejemplo de un obispo católico que no teme la muerte. Nosotros a veces cuando perdemos a un ser querido, lloramos. Sí, podemos llorar, es obvio, porque hay un desprendimiento de la persona, pero no podemos tener la desesperanza de que no lo volveremos a ver, estaremos algún día con él. Ahí se nos habla pues de la Eucaristía,
verdadero cuerpo y verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo, y de la Iglesia, pues, de la Iglesia de Roma, como la que preside a todas las demás iglesias en el amor. El Señor los bendiga y los guarde.